Bueno, vamos a continuar con la guía 11. Aquí va a ver la parte de hidrodinámica o fluidos en movimiento, ¿sí? Hasta ahora vimos lo del principio, aplicamos la definición de presión, densidad, hemos usado también el principio de Arquímedes, y después la presión absoluta o la presión manométrica en un fluido, ¿no? A distintas alturas, cómo variaba con la altura, ¿no? Eso hasta ahora. Ahora vamos a ver los fluidos en movimiento, y para eso tenemos la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Se acuerdan de la ecuación de alguna de esas? De continuidad, por ejemplo. ¿Qué me decía? Me hablaba del caudal, ¿se acuerdan? Que el caudal, una tubería, siempre iba a ser constante. La masa, el volumen, digamos, del fluido que circula, siempre va a ser el mismo. Y por más que varíe el grosor, digamos, o el diámetro de la tubería, ¿sí? El caudal sería el pi, ¿no? Entonces, en general, digamos, si yo tengo una tubería, algo así, ¿sí? Y acá tengo un determinado diámetro, 1, y acá un diámetro 2, ¿sí? El fluido que va a circular por acá se mueve, digamos, a una determinada velocidad, y cuando se alteran los diámetros, los tamaños de la tubería, lo que cambia es la velocidad que lleva el fluido, ¿sí? Y el caudal, digamos, que sería lo que sale, área por velocidad, es constante. Eso nos dice la ecuación de continuidad. Quiere decir que el área 1 por la velocidad que lleva el fluido acá, ¿sí? Va a ser igual al área 2 por la velocidad que lleva el fluido acá. Significa que si acá tengo un área más grande, la velocidad del fluido va a ser más lenta que si tengo un área menor, la velocidad aumenta, ¿sí? Eso lo vemos con, por ejemplo, estamos regando el jardín y con el dedo nosotros tapamos un poco la manguera, entonces vemos que el agua sale a mayor velocidad. Eso simplemente me dice la ecuación de continuidad. Y acá en el ejercicio número 6 nos habla de el fluido, en este caso la sangre. Dice que circula de una porción de arteria gruesa de 0,3 centímetros de radio, y la velocidad en ese lugar es de 10 centímetros por segundo, a otra región donde el radio se encuentra reducido a 0,2 centímetros debido a un engrosamiento de las paredes. ¿Cuál será la velocidad de la sangre en la zona más estrecha? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, primero, como siempre, hacemos una interpretación del problema, que sería, vamos a dibujar una arteria, y pongamos así, un trocito, y dice que en una parte tiene 0,3 centímetros de radio. O sea que de acá hasta acá, vamos a poner el radio 1, 0,3 centímetros. Y su velocidad, o sea que el fluido acá lleva una velocidad de 10 centímetros por segundo. ¿Sí? Después dice que se reduce el radio, o sea que quiere decir que acá, por
por presencia de grasa, por ejemplo, ¿sí? El radio acá, digamos, sería un radio 2 disminuido 0,2 centímetros. ¿Sí? Eso pasa cuando las personas no se cuidan con la comida o a veces algo que ya traen, ¿no? Entonces acá el fluido va a aumentar, el sal en este caso va a aumentar su velocidad. Entonces me dice, ¿cuál es la velocidad en la zona más estrecha? Justamente eso es lo que debemos calcular. ¿Se entiende? ¿Se interpreta esto? Chicos, ¿están o no están? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se interpreta lo que me dice el problema? Sí, profe, hasta ahora sí. ¿O alguna duda? ¿Lo están haciendo? Bien, entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿Sí? Que el caudal que va a circular en sangre va a ser el mismo. Caudal constante. ¿Sí? Es decir, que el área por la velocidad, en este caso 1, área 1 por velocidad del fluido en esta zona, tiene que mantenerse igual al área 2 por la velocidad en esta zona, ¿no? Más estrecha. Quiere decir que el caudal, la masa del fluido que circula es la misma. Bueno, entonces tendríamos que despejar la velocidad 2. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Velocidad en esta parte, en esta zona del arteria. Por lo tanto, la velocidad 2 la velocidad 2, si lo despejamos, sería área 1 por velocidad 1 dividido en área 2. ¿Sí? Tenemos como dato la velocidad 1 y tenemos como dato los radios. Por lo tanto, las áreas las puedo calcular. ¿Cómo calculamos el área? Acá, en esta sección. Circular, chicos. Pi por radio cuadrado. Muy bien. Pi por el radio al cuadrado. Si tuviera el diámetro, como el diámetro es el doble del radio, el diámetro es el doble, ¿sí? ¿Está bien? O el radio, la mitad del diámetro, sería pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Por las dudas, si les toca como dato el diámetro, ¿no? Recordemos que el diámetro sería toda esta medida, ¿sí? Y el radio es la mitad. Diámetro es 2 veces el radio, o radio la mitad del diámetro. Bien, entonces, acá yo tendría que escribir área 1, pi por radio 1 al cuadrado, y velocidad 1. Y área 2, pi por el radio 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá se pueden simplificar los pi, y me queda que la velocidad 2 es radio 1 cuadrado por V1 sobre radio 2 al cuadrado.
Si nosotros hacemos las cuentas, reemplazando, la velocidad 2 nos daría 22,5 centímetros por segundo. ¿Sí? Verifique, por favor. Muy bien. David. Vamos a resolver el problema número 7. Profe, ahí le preguntaron si no hay que pasar a metros sobre segundo. Sí, también. Si ustedes pasan los radios directamente y la velocidad ya les queda, si no lo dejan en centímetros también. Acá los radios no hace falta porque se van a simplificar. ¿Sí? La relación que me dé de dividir esto, lo haga en centímetros o lo haga en metros, me va a dar lo mismo. A esta velocidad la pueden poner en metros por segundo y listo. Y si no, la dejan en centímetros por segundo. ¿Sí? Como para compararla con la que ya nos habían dado de edad. Entonces ahí se ve que cuando se achica, digamos, la tubería, en este caso, bueno, la arteria, la velocidad aumenta. ¿Sí? En ese caso sería la sangre la que aumenta su velocidad. Bien. Bueno, vamos a ver el problema número 7. ¿Sí? Acá ya nos habla de la presión en una sección de 2 centímetros de diámetro de una tubería horizontal que es de 142 kilopascales. ¿Sí? Ya nos están dando, fíjense. Una tubería horizontal. Nos dice también que el agua que fluye por ella tiene un caudal de 2,8 litros por segundo. ¿Sí? ¿Cuál deberá ser el diámetro de la sección más estrecha de la tubería para que la presión sea la atmosférica? O sea, 101 kilopascales. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el gráfico. Yo tengo una tubería horizontal en donde tiene una parte más gruesa, digamos, como en el caso de recién, y otra parte más angosta. Entonces acá vamos a ponerle 1 y 2. ¿Sí? Vamos a diferenciar estas dos zonas. Acuérdense que la ecuación del continuo nos dice que el caudal, todo el fluido, en este caso que es agua, va a ser constante, ¿no? Nos dice que tiene 2 centímetros de diámetro en esta parte. Acá vamos a poner diámetro 1 igual 2 centímetros. Y también nos dice que la presión en esta parte, o sea, presión 1, es igual a 142 kilopascal. ¿Sí? Acuérdense que kilo es 10 a la 3.
Bien, bueno, el fluido acá va a tener una determinada también velocidad 1. Y acá lo que nos preguntan es, ¿cuánto tiene que ser el diámetro? Que en este caso va a ser el diámetro 2. Esa es la pregunta. Para que la presión acá, presión 2, sea el valor de la atmosférica, sea 101, también en kilos, pascals. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se interpreta? Recuerden que lo primero que tengo que hacer es interpretar. Bueno, ¿qué tenemos como herramientas para resolver problemas de este tipo? Tenemos dos cosas. ¿Sí? La ecuación, continuidad, y unidad, ¿sí? Que era área por velocidad igual constante, y la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Que en cualquier zona, ¿no es cierto?, del fluido, donde circula, la suma de las presiones, ¿sí?, la presión exterior, la presión del fluido en reposo y la presión del fluido en movimiento, es constante, ¿no? Sería la presión externa, la presión hidrodinámica y la presión hidrostática. La suma de esas presiones se va a mantener constante, ¿sí? ¿Eso cómo se escribe? Presión exterior más densidad por gravedad por altura, ¿sí? Esa es la presión hidrostática, y más un medio densidad velocidad cuadrada, ¿sí? Presión hidrodinámica. Entonces, la suma de las presiones constante, ¿sí? Esto es en general cuando una tubería, por ejemplo, va en cualquier, seguramente cuando ustedes vieron la teoría, va en desnivel, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. Entonces, este sería el punto 1, por ejemplo, y este es un punto 2. ¿Sí? Entonces, la suma de las presiones que hay acá en 1 igual a la suma de las presiones en 2. ¿Sí? Acá fíjense, hay una determinada altura, el punto 1, el punto 2 está a una determinada altura, diferente. Es decir, que voy a tener esto. Y por ahí el fluido tiene, si cambia su diámetro, va a cambiar su velocidad, entonces su presión hidrodinámica también va a ser diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien van a variar las presiones, las tres en los dos puntos, en cualquier punto del fluido, cuando yo haga la suma, va a haber una compensación entre ellas, digamos, y se va a mantener constante, ¿no? Eso por la conservación de la energía. Entonces, con esas dos cosas nosotros nos vamos a manejar para resolver este tipo de problemas. En este caso, fíjense, al ser una tubería horizontal, ¿sí? Horizontal, ¿qué pasa? Cambia el diámetro, ¿sí? Entonces, esta presión sí va a estar presente, ¿sí? Pero si la tubería permanece horizontal, ¿sí? Esta se me va a cancelar porque va a ser la misma en los dos lados, ¿sí? Entonces, cuando yo pase una u otra de un lado al igual, se me va a anular, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una tubería a nivel horizontal, la presión hidrostática en esta ecuación no participaría,
Si cambia el diámetro, sigue la hidrodinámica. ¿Sí? Puede ser también que acá estén los dos puntos a la presión externa, entonces esta no aparecería. O si fuera del mismo diámetro, ya esta no aparecería. ¿Sí? Entonces puedo jugar ahí con la suma de las tres presiones y pueden haber distintos casos, ¿no? En este caso vamos a plantear cómo nos quedaría la ecuación de continuidad y la de Bernoulli para este problema. ¿Mm? Y después vemos los datos que tenemos o vemos, pensamos en la estrategia, digamos, cómo lo vamos a hacer. Entonces en este caso sería área 1 por la velocidad que lleva el fluido en 1 es igual al área 2 por la velocidad que lleva el fluido en 2. Vamos con Bernoulli. Presión E1 sería más. Como estamos a la misma altura, dijimos que esta no. 1/2 de densidad del fluido por velocidad 1 cuadrado igual a la presión que voy a tener en 2 más 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Si yo pongo esta, la presión hidrostática, ¿sí? Yo tendré que poner densidad por gravedad por H1 y acá densidad por gravedad por H1. Entonces, si yo la paso para el primer miembro y el segundo miembro, como las alturas son iguales, se me va a cancelar. ¿Me entiendes? O sea, cuando estamos en una cañería al mismo nivel, no participa la presión hidrostática. Entonces, con estas dos, ahí ya aplicadas para el caso particular, tendríamos que resolver. Entonces veamos, a nosotros nos dan de dato el caudal. Quiere decir que este producto es igual a ese caudal. 2,8 litros por segundo. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es expresar el caudal en el sistema internacional. ¿Sí? A ver, ¿qué unidad tendría que tener el caudal? Si es el producto de área por velocidad, metro cuadrado del área, metro por segundo de la velocidad, esto me da metro al cubo sobre segundo. Entonces, esta es la unidad oficial que tiene que tener el caudal y lo que está teniendo como unidad el dato que nos dan es esta. Litro por segundo, ¿me entienden? Entonces yo acá tengo que hacer una conversión y tengo que ver qué equivalencia hay entre los litros y los metros cúbicos. ¿Bien? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? 1 metro cúbico igual a 1000 litros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase anterior? Si yo tengo un cubo, un recipiente así como un cubo, ¿sí? Y la arista tiene 1 metro, entonces el volumen que tiene esto es 1 metro cúbico. En ese metro cúbico de volumen entran o calzan 1000 litros. ¿Sí? Por lo tanto acá, para poder expresar esto en metro cúbico por segundo, sería que yo tengo que reemplazar lo que es 1 litro. ¿No? Acá, 2,8 por, si acá quiero que me aparezca metro cúbico, tendría que poner 1 metro cúbico acá arriba sobre 1000 litros abajo, ¿sí? Y el segundo queda igual.
no le hice nada. Lo dejo ahí. ¿Sí? Entonces ahí se me van a ir, perdón, si yo lo multiplico litros por segundo por 1 metro cúbico por cada 1000 litros, se me van a ir los litros y me van a quedar metros cúbicos segundo. Por lo tanto, el caudal será 2,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Dividido en 1000. Metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Acá, por favor, chicos, les pido que hagan un razonamiento, piensen un poco. Les recomiendo que por ahí con problemas piensen en las cantidades de cuántos representan. Fíjense, estamos hablando de 2,8 litros por segundo. ¿Sí? 2 litros, 2 botellas de coca de litro y casi 3 botellas de... Una botella de litro de esa de grande de coca por segundo. O sea, si estamos hablando de metros cúbicos, quiero comparar eso con metros cúbicos, va a ser un número pequeño, por eso me da bien la menos 3. ¿Sí? Está bien, o por lo menos coherente que es un número pequeño el pasaje, ¿no? Bueno, listo, tenemos el caudal. Esto. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el diámetro, por lo tanto tenemos el área. 1. ¿Sí? Tenemos el área, tenemos el caudal. Esto no tenemos ni la velocidad que lleva en 1, ni la velocidad que lleva en 2, ni tampoco el área, porque justamente nos están pidiendo el diámetro. ¿Sí? Entonces ahí marcamos en la ecuación de continuidad que tenemos el dato. Vamos con la redundancia. Tenemos el dato, la presión en ambos puntos. O sea que este es dato y este es dato. ¿Sí? Y no tenemos como dato ni la velocidad en 1 ni la velocidad en 2. Esto y esto tampoco es dato. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? Ahí le escriben por el chat, profe. Podemos sacar la velocidad 1 con el caudal y el área y la llevamos a grano. Muy bien, entonces, con esta, sabiendo el caudal, el área 1, sacar la velocidad 1. Muy bien, si saco la velocidad 1, la llevo aquí, ¿sí? Ya tengo presión, ya tendría la presión hidrodinámica, tendría la presión 2 y podría sacar la velocidad 2 de ahí. ¿Vamos? Muy bien. Y una vez que saco la velocidad 2, a ver, señor del chat. Y ya con la velocidad 2 y teniendo el caudal se puede calcular el área. Muy bien. Y cuando tengo el área, Calculamos el diámetro. el diámetro. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el proceso, el procedimiento? Bueno, arrancamos entonces. Saquemos la velocidad 1. Área 1 por velocidad 1 igual a caudal. Por lo tanto, la velocidad 1 será el caudal dividido en el área 1. ¿Sí? Esto sería los 2,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos dividido en segundo, dividido en pi por radio cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, lo mismo, ¿sí?
Esto tiene que estar en metros. Sería 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces sería pi por 2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Qué unidad me queda? Metro cúbico segundo, metro cuadrado. ¿Sí? Metro cuadrado se va con el cúbico y me queda metro segundo, que es la unidad de velocidad. Haciendo la cuenta. $8.91 metros por segundo. Muy bien. Perfecto, David. Bien, entonces este sería el paso 1. Una vez que tengo la velocidad 1, conociendo la presión 1, la presión 2, ¿sí? Averiguamos la velocidad 2. ¿Cómo despejaríamos ahí? A ver. Sería esto, la presión 2 pasa, está sumando, digamos, pasa restando. ¿Sí? Menos presión 2. ¿Sí? Después me quedaría esto. Ahora, un medio de la densidad pasa, está multiplicando con la velocidad, pasa dividiendo. Y luego el cuadrado pasa como raíz. Entonces, de esa manera se despeja la velocidad 2. Vamos con las unidades. ¿Sí? Profe, la densidad se podría haber cancelado, ¿no? A ver, ¿qué les parece? En la igualdad. Acá, Sí, para que se cancele, tiene que aparecer en todos los términos. ¿Sí? O sea, claro. tendría que haber aparecido acá, acá, y ahí sí, la sacaría factor común de un lado del otro y se cancela. Pero no pasa eso, Israel. ¿Me entiendes? Igual no me vaya a decir que acá también la puedes simplificar. No, porque esto es un término, ¿sí? Se están sumando, entonces no puedo hacer esta simplificación. Bien, presión 1 sería 142 por 10 a la 3. Vamos a reemplazar acá. 142 por 10 a la 3 pascales. Más un medio por la densidad del agua. Agua es esto, ¿no? Sí, agua. Sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la velocidad
1 al cuadrado, 8,91 metros por segundo al cuadrado, menos la presión 2, que son 101 por 10 a la 3 pascales, dividido en 1/2 por 1000 kilos por metro cúbico. Eso me tiene que dar velocidad 2. Profe, ¿cómo es el pasaje de unidades de kilopascales pascales? Es nada más kilo el día a la 3. Es un prefijo. ¿Ah? Sí. ¿Se acuerdan la tabla de prefijos? Kilo, mega, hecto, que estaba asociado a un exponente. Entonces el kilo yo le pongo 10 a la 3, ¿no? Ahí. Es como si me hubieran dicho 142 kilómetros. Lo multiplico por 1000, para que sea metros, ¿me entiendes? Lo mismo. Acá son kilos pascal. Bueno, veamos acá. Acá fíjense, ojo que hay una suma, una resta, entonces todo esto tiene que ser de la misma unidad. Pascal, esto me tiene que dar Pascal y esto me tiene que dar Pascal. ¿Sí? Entonces acá tengo kilogramos. El Pascal, ¿sí? Recordamos que era la unidad de presión. Fuerza dividido en un área, Newton dividido en metro cuadrado. Entonces, Pascal era Newton dividido en metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, kilogramo dividido en metro cúbico, multiplicado por metro cuadrado, segundo cuadrado, me tiene que dar Pascal. ¿Sí? O sea, la unidad de Newton dividido en metro cuadrado. A ver, si a este metro cuadrado lo hacemos metro por metro, fíjense, acá kilogramo metro segundo cuadrado es Newton. Este metro se me va con este cubo y me queda un cuadrado. Newton dividido en metro cuadrado, esto me da Pascal. ¿Sí? Entonces, Pascal más Pascal más Pascal, el numerador, dentro de la raíz, el numerador es Pascal. O sea, vamos a ponerlo así. Newton y dividido en metro cuadrado. Eso es Pascal. Y abajo me queda kilogramo metro cúbico, porque es medio de la densidad. Kilos con kilos se van. ¿Sí? Acá, ¿qué me va a quedar? A ver, vamos dentro de la raíz. Metro en el numerador, segundo cuadrado, metro cuadrado, sobre 1 sobre metro cúbico. Si hacemos los extremos y los medios, nos queda metro a la cuarta
Y acá me quedaría segundos al cuadrado, metros al cuadrado. Por 1. Entonces acá esto se va con esto, me queda 2. Metro cuadrado, segundo cuadrado, bajo la raíz, me quedaría metro segundo porque es una velocidad. ¿Se entiende? Bien, está bien, 12,71 da el resultado. ¿Sí? Velocidad 2, 12,71 metros por segundo. ¿Y está bien que nos den mayor? ¿Sí? Fíjense que acá en esta, la velocidad 2 y cuando el diámetro disminuye, o sea que la velocidad tiene que aumentar. Y en el punto 1 nos daba 8,91 y acá nos da mayor, 12,71. ¿Sí? Muy bien. Bien, ya tenemos la velocidad 1, la velocidad 2 y después dijimos que aplicando de nuevo con el caudal íbamos a calcular el área 2. Área 2 sería caudal sobre velocidad 2. Acá podemos poner directamente pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4 igual a caudal sobre B2. Si despejo el diámetro, sería 4 caudal sobre pi por B2. Y luego raíz. ¿Vamos? Paso el 4 multiplicando, el pi dividiendo y el cuadrado como raíz. Tenemos todos los datos, podemos despejar el diámetro 2. Muy bien. 1,67 centímetros.
¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Les ha dado a todos? ¿Cuánto daba, profe? Es unos 67 centímetros. Ahí está puesto en el chat. ¿Les ha dado, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, quedaría uno para hacer, que es el 8, un poquito más largo. Fíjense, vamos leyendo el 8. Es una fuente diseñada para lanzar una columna de agua de 12 metros de altura al aire. Tiene una boquilla de 1 centímetro de diámetro a nivel del suelo. La bomba de agua está a 3 metros por debajo del suelo. Y la tubería que conecta a la boquilla tiene un diámetro de 2 centímetros. Hallar la presión que debe suministrar la bomba. Bueno, a ver, vamos a hacer un dibujo. Vamos a poner acá el nivel del suelo.
La bomba dice que está por acá, a 3 metros por debajo del suelo. Y acá el diámetro es de 2 centímetros. Así que acá hay una cañería, digamos, cuyo diámetro es 2 centímetros. Y cuando llega acá al nivel del suelo, acá disminuye, digamos, a 1 centímetro. Acá hay otro diámetro, 1 centímetro. ¿Sí? Entonces quiere decir que acá voy a tener el fluido a una determinada velocidad, si acá le llamamos 1 a todo, punto 1, acá sería 2, va a tener el fluido otra velocidad, ¿sí? Y, ¿qué más? 12 metros dice que llega el chorro. El agua, digamos, llegaría acá, 12 metros. Eso sería lo que me dice el problema. La presión sería acá, la atmosférica, y la presión acá es lo que nos están pidiendo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, acá vamos a trabajar en 3 puntos, ¿no? El 1, el 2, acá, el 2, y el 3 acá. Esto. ¿Sí? En 3 niveles diferentes. Entonces veamos. Por ejemplo, si yo tomo entre 2 y 3, ¿sí? Yo puedo decir que la velocidad del fluido acá, en 3, es 0, cuando llega arriba a la máxima altura. ¿Qué más? La presión que tengo acá y acá, y la atmosférica, que está esto al aire. ¿Sí? Y si tomo entre 1 y 2, bueno, acá ya lo dirigimos, hay una presión que es desconocida, esta es la atmosférica, porque esto está abierto, ¿sí? Los diámetros son conocidos, y las velocidades no. Y la altura, 3, ¿sí? Entre estos dos puntos. Entonces la idea es aplicar, como vimos hace un rato, la ecuación de continuidad y Bernoulli, ¿sí? Y analizar, digamos, qué presión tengo entre dos puntos, ¿sí? Si hay alguna que sea nula o no. Y bueno, ir despejando, ¿no? Entonces, esto sería lo que me planteé, averiguar esta presión. Yo les pido ahora que ustedes
piensen un poquito y me digan qué podemos hacer. Por ejemplo, si aplicamos Bernoulli, por ejemplo, entre el punto 2 y 3. Bien. Muy bien. Despejamos la velocidad 2. La velocidad en 3 en 0. Y tomamos en 2 h igual a 0. Bien. Acá tomamos el nivel 0 de altura y acá 2. Muy bien. Perfecto. Ahí despejaríamos velocidad 2. Es decir, que tendríamos esta velocidad, con la que sale el agua de la boquilla, a nivel del suelo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo V2, la velocidad 2, ¿sí? Como conozco los dos diámetros, ¿eh? Es decir, que puedo conocer las dos áreas, con la ecuación de continuidad podría calcular la velocidad 1. Muy bien. Entre 2 y 1, exactamente. Aplicando continuidad, calculamos la velocidad 1. Muy bien. Y entre 1 y 2, si planteamos nuevamente Bernoulli, ahí me va a aparecer la incógnita, esta presión, la otra presión en 2 es conocida, la presión hidrostática va a ser 0 acá, y el valor que tenga H en 2, ¿sí? Y la presión hidrodinámica sería un medio de la densidad por cada velocidad en los puntos 1 y 2. ¿Sí? Entonces ahí, aplicando Bernoulli, despejamos la presión 1. Exacto, muy bien. Les paso los valores para que ustedes los verifiquen. La velocidad 2 me dio 15,34. La velocidad 1, 3,83. Y la presión, 238 atmósferas. Profe, en este caso en 3 no habría presión, ¿no? ¿En dónde? En 3. O En la sigue siendo la atmosférica atmosférica. también. Ah, la misma, bien. Acá y acá la atmosférica. ¿Sí? Eso serían los resultados. Sé que si yo aplico Bernoulli entre 2 y 3, sería presión 2 más densidad por gravedad por H2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado igual a presión 3 más
densidad por gravedad por H3 más 1/2 de densidad por V3 cuadrado. Entonces acá la velocidad aquí es 0, entonces esto se va. Esta sí la voy a tener porque vamos a conseguir el 0 desde acá. Esta altura van a ser los 12 metros. Esta no va a estar porque la altura 2, 0. ¿Sí? Y la presión 2 y 3 son las atmosféricas, o sea que tampoco van a estar, porque si yo la paso a una o la otra, se me van a ir. ¿Vale? Entonces me va a quedar para despejar la B2. La velocidad 2. ¿Sí? La velocidad 1 lo sacamos con continuidad, como dijimos, y después volvemos a aplicar Bernoulli entre 1 y 2. ¿Sí? Eso sería todo. Es un poquito largo, pero con estas dos herramientas que tenemos, la ley de continuidad y la ecuación de Bernoulli, podemos resolver. Preguntas. Acá también le pongo el valor en pascales, 240.723,35 pascales.